Saludos cordiales. Vamos a tocar un tema muy importante que es áreas de figuras geométricas planas. Bien, vayamos con el tema. Vamos a ver tres figuras geométricas. El área de tres figuras geométricas, que es el cuadrado, el rectángulo y triángulo. Muy bien, son figuras geométricas básicas en geometría. ¿Qué es el área? El área de una figura vamos a entender como superficie o como aquella extensión de la figura. ¿Está bien? Aquí tenemos la figura que es el cuadrado. Podrán notar dos colores diferentes, el verde y el azul. En este caso, miren, la superficie, este color verde, viene a ser el área. Es esta extensión, está bien, de esta figura, pero le está conteniendo esta línea azul. Está evitando esta línea que se siga extendiendo este color verde, ¿verdad? No se puede extender más porque este contorno de color azul lo está limitando. Entonces, los sinónimos de área vienen a ser superficie, extensión de la figura. ¿Está bien? Este color azul se llama perímetro. Entonces, el perímetro lo está conteniendo al área. Muy bien. Esta figura geométrica llamada cuadrado tiene sus lados iguales. Entonces, podemos decir que este lado vale L, este lado vale L, L y L. ¿Cuál es la fórmula del área de esta figura de este color verde? ¿Cómo podemos encontrar esta superficie? Utilizando L al cuadrado o L por L, que viene a ser lo mismo. ¿Está bien? Basta multiplicar nosotros este lado por este lado para conocer su área. ¿Está bien? Muy bien, vayamos al rectángulo. Y como podrán notar, de igual forma, la superficie azul viene a ser el área y lo está limitando esta línea amarilla que viene a ser el perímetro de la figura. ¿Está bien? Es evitando que se siga extendiendo. En este caso, en el cuadrado, nosotros hemos multiplicado la base por su altura, que viene a ser lo mismo, L por L. En aquí nosotros tenemos la base, le vamos a llamar B minúscula, y de este punto a este punto le vamos a llamar H, que viene a ser su altura. Entonces, la fórmula va a tener que ser base por altura de un rectángulo. O sea, hay que multiplicar la base por su altura. Muy bien, vayamos al triángulo. Aquí tenemos un triángulo y como podrán ver, el color amarillo es la superficie y el perímetro viene a ser este color. ¿Está bien? Lo está limitando. ¿Cuál es su fórmula? Es la base que nos están dando por su altura y lo dividimos entre 2. ¿Está bien? Estas tres fórmulas son bien importantes. No es tampoco difícil de recordar porque es multiplicar base por altura en un cuadrado, que viene a ser lo mismo, L por L, en un rectángulo, base por altura, y en un triángulo, base por altura, dividido entre 2. Ejemplos. ¿Qué tal si el lado de este cuadrado es 3 centímetros? Entonces, nosotros vamos a tener que multiplicar 3 por 3. O sea, la base 3 por la altura 3. Y esto es 9. Y la unidad centímetro al cuadrado. Siempre la unidad del área está expresada al cuadrado. ¿Está bien? Por eso aquí colocamos centímetro cuadrado. ¿Qué tal si nos dicen la base de este rectángulo es 6 centímetros y su altura es 4 centímetros? Entonces nosotros utilizamos esta fórmula y vamos a tener que multiplicar la base 6 por la altura 4. O sea, 6 por 4, 24 centímetros cuadrados. Está expresada en centímetros. Vayamos al triángulo. Me dicen que la base es 7 centímetros. Y su altura me dicen que es 4 centímetros. Entonces, utilizamos la fórmula y hacemos el reemplazo. En vez de B colocamos 7 y en vez de H colocamos 4.
sea, 7 por 4, 28. Y como está dividido entre 2, la mitad de 28 vendría a ser 14. La unidad centímetro cuadrado. Así se trabaja con estas figuras, que son las más básicas en geometría y en el tema de área. ¿Está bien? Hay que recordar siempre que en estos tres hay que multiplicar base por altura, base por altura, base por altura, pero en este caso, como es el triángulo, dividido entre 2. ¿Está bien? Muy bien. Vayámonos al área del paralelogramo. Esta figura sí necesita un poco de análisis. Este es el paralelogramo, donde nosotros tenemos una altura. Estas líneas segmentadas vienen a ser la altura. ¿Está bien? La base le vamos a llamar B y a la altura le vamos a llamar H. Y algo bien interesante sucede en el paralelogramo. Miren, lo he rellenado. Este pedazo lo estoy rellenando. ¿Con quién? Con este pedazo. Es el mismo. Es como un rompecabezas. Es como yo recortaría este pedacito y lo vengo a traer aquí. En el paralelogramo, esta línea es paralela a esta línea. ¿Está bien? Lo mismo aquí. Esta línea viene a ser paralelo a esta línea. ¿Está bien? Ese hecho me lleva a que este triángulo, si yo lo recortara, viene a ocupar este lado. Y este pequeño triángulo desaparece. ¿En qué figura se ha convertido? En un rectángulo. Entonces, cuando nosotros tenemos un paralelogramo, para encontrar su área, ¿está bien? De un paralelogramo necesitamos conocer la base y su altura. Y su formulita va a ser base por altura, que es la misma del rectángulo, lo que hemos visto anteriormente. ¿Está bien? Recuerden que esto hemos llegado a conseguir de un paralelogramo, recortando este pedazo y llevándolo aquí. Y es un rectángulo, o sea, un paralelogramo viene a ser solamente un rectángulo. Por eso la misma fórmula, base por altura. Muy bien, veamos un ejemplo. Aquí está, tenemos la base que nos dicen que es 4 centímetros y la altura nos viene a decir que es 2,35 centímetros. Utilizamos la fórmula, que es base por altura. En vez de base vamos a colocar 4 y en vez de altura vamos a colocar 2,35. Hacemos la multiplicación de un entero por un decimal y vamos a obtener 9,4 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Muy bien. Vayámonos al área del rombo. Este es un rombo. ¿Está bien? De igual forma, este lado es paralelo a este lado. Lo mismo aquí. Este lado es paralelo a este lado. Muy bien, ese hecho me lleva a que estos lados vienen a ser iguales. Presenta una diagonal, diagonal menor, y le vamos a poner D minúscula, porque la otra diagonal es más grande y le vamos a llamar D mayúscula. Bien, de aquí igual, vamos a trabajar como un rompecabezas para deducir cuál es la fórmula. Miren, este triángulo que estaba aquí ha venido a ocupar aquí. ¿Notan? Miren, lo voy a recortar con la tijera, pam, 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 lo recorto y lo llevo aquí. Muy bien, lo mismo pasa con esto. Bien, perdónenme. Ah, claro, esto tiene que desaparecer. ¿No ven? Tiene que desaparecer. Lo mismo pasa aquí y desaparece. ¿Ya? Miren, bien interesante. Este pequeño pedazo lo he recortado, lo he llevado aquí y desaparece. Esto igual, lo recorto, lo llevo aquí y esto desaparece. ¿En qué se ha convertido? Nuevamente en un rectángulo. ¿Cuál es lo importante? Que esta base viene a ser D mayúscula. Es la diagonal, ¿verdad? Es la diagonal del rombo. Pero a la vez viene a ser la base de este rectángulo. ¿Está bien?
Aquí no D, va a tener que ser de medios, porque es la mitad. ¿Está bien? La mitad. Entonces aquí vamos a tener de medios también. Ya, entonces la base es D y la altura había sido de medios. Bien, entonces el área va a tener que ser base por altura. Base por altura. La base es D y la altura viene a ser de medios. ¿Está bien? Entonces, deducimos que cuando nosotros tenemos un rombo y conocemos sus diagonales, su fórmula va a ser D mayúscula por D minúscula entre 2. Esta parte es lo mismo, ¿no? O sea, cuando tú tienes la multiplicación de un entero por una fracción, tú puedes expresar D por D en la parte del numerador y abajo 2. Es lo mismo. ¿Está bien? Son las mismas fórmulas. Muy bien. Y para aclararte, ¿está bien? Algunos para aclarar. Nosotros hayamos dicho que esta diagonal le vamos a llamar D mayúscula. Por eso aquí en el gráfico, en un principio, todo esto vale D. Aquí ustedes podrán ver que esta diagonal menor vale D minúscula, pero nosotros estamos tomando solamente la mitad. ¿Está bien? La mitad. Por eso D medios. ¿Está bien? Por eso D medios. Muy bien. Veamos un ejemplo. Nos dicen hallar el área de este rombo que está aquí, con la diagonal mayor, que vale 4 centímetros, y la diagonal menor, 2 centímetros. Utilizamos la fórmula, que es esta, y reemplazamos. D mayúscula viene a ser 4 y D minúscula viene a ser 2. Lo dividimos entre 2 y vamos a obtener, 4 por 2, 8, y 8 entre 2, 4 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Muy bien. Con esto estamos viendo 4 figuras bien importantes, que son el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el paralelogramo y el rombo. Y podrás notar que el paralelogramo, tanto como el rombo, para deducir su fórmula, hemos tenido que llevarlos a un rectángulo. Y de ahí hemos deducido estas fórmulas, ¿verdad? Muy bien. Ahora veamos unos problemas eh, con estas figuras geométricas. Por ejemplo, me dicen las casillas cuadradas de un tablero de ajedrez mide 3 centímetros de lado. Calcula cuánto mide el lado y el área del tablero de ajedrez. Bien, entonces para resolver este problema, nosotros tenemos que conocer cómo es un tablero de ajedrez y cuántas casillas tiene, ¿verdad? Entonces, inmediatamente podemos investigar y buscar una figura de un tablero de ajedrez que pienso que todos lo tienen en casa y tiene esta forma, ¿verdad? ¿Cuántas casillas tiene un tablero de ajedrez? Para saber tendríamos que contar. Aquí tenemos cuántos cuadrados. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 y para abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, para saber el total de casillas que tenemos, deberíamos de multiplicar la primera fila, que es 8 cuadrados, por la primera columna, que también es 8 cuadrados, o sea, 8 por 8, 64. Un tablero de ajedrez tiene 64 casillas. ¿Está bien? Bien, pero me dice la información, los datos que me dan son los siguientes. Me dice que una casilla mide 3 centímetros. Las casillas cuadradas, o sea, estas casillas miden 3 centímetros de lado. ¿Está bien? Entonces analizaremos este pequeño cuadrado. Es un cuadrado, es un pequeño cuadrado. Lo llevaré aquí, donde su lado es 3 centímetros. No voy a colocar la unidad. ¿Está bien? 3 centímetros. Me pide el problema. Calcula cuánto mide el lado, o sea, cuánto mide desde este punto hasta aquí. Ese es el lado. ¿Cuánto mide? Ah,
Pero como tengo 3 centímetros que vale su lado, no por si acaso, no el cuadrado, no su área, no me está diciendo el área, me está diciendo que su lado, está bien, su lado vale 3 centímetros. Es de este punto a este punto, vale 3. Entonces, puedo ir aumentando las casillas de esta forma hasta llegar al último. Tendría que yo sumar cuánto es 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3 y más 3. Y ya tengo el lado del, del tablero de ajedrez. Pero más fácil sería multiplicar cuántos lados hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está bien? Y como cada uno vale 3, o sea, 3 por 8, 24. O sea, el lado va a ser 24 centímetros. ¿Y por qué necesito el lado? Conocer. Porque también me pide el área. Y recuerden que cuando nosotros tenemos un cuadrado, su fórmula es L por L. ¿Está bien? Entonces utilizamos la fórmula, multiplicamos 24 por 24 y esto me da 576 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Bien, nosotros hemos encontrado que este lado, ¿cuánto vale? 24. 24 centímetros. ¿Está bien? 24. Como es un cuadrado, esto también vale 24. Bueno, y eso lo podemos evidenciar porque aquí hemos sumado todos los lados y me ha dado 24. Pues. Entonces, para encontrar el área es base por altura, pero como es un cuadrado, la base es el mismo tamaño que la altura. Por eso 24 por 24, uso la formulita 24 por 24 y 576. Muy bien, este es el proceso para resolver el problema y nos vamos a responder lo que me piden, ¿verdad? Por lo tanto, el lado del tablero de ajedrez es 24 centímetros, ¿está bien? Y su área es 576 centímetros al cuadrado. Muy interesante, ¿no? Cuando tú tienes un problema, recuerda, analizar los datos que te dan, tiene que haber un proceso, es muy importante, es ver qué tenemos que hacer en ese proceso. ¿Está bien? Son operaciones que vamos a realizar, en este caso han sido multiplicaciones en base a las fórmulas y este es el resultado, ¿no? La respuesta del problema. ¿No? Esta es la respuesta. Muy bien. Vayámonos a otro problema. Calcula lo que costará sembrar césped en un jardín como el de la figura si 1 metro cuadrado de césped plantado cuesta 75 bolivianos. Muy bien, nosotros tenemos un terreno de esta forma. ¿Y qué forma es? Es un paralelogramo. Para saber cuánto me va a costar plantar césped en ese terreno, pues nosotros primero tenemos que encontrar su área. Entonces, colocamos la fórmula, hacemos el reemplazo, la base es 15 y su altura es 8. Multiplicamos 15 por 8 y esto es 120. O sea, el área de esta figura es 120 metros cuadrados. Muy bien, como ya tengo su área y también sé que 1 metro cuadrado de césped es 75 bolivianos, entonces para saber el costo del césped, el costo total, tendría que multiplicar la cantidad de área que tengo, que es 120, por 75 bolivianos. Multiplico esto y me va a salir 9.000 bolivianos. Y listo. Y hemos resuelto. Miren, no era tan complicado. Era hallar el área y multiplicar por 75. Por lo tanto, el costo para sembrar césped será 9.000 bolivianos. Estoy analizando mi análisis. Este es mi proceso y aquí está mi respuesta. ¿Está bien? Miren, interesante este problema, ¿verdad? A ver, vayámonos a otro problema. Calcular la longitud de las diagonales de un rombo inscrito en un rectángulo de 210 centímetros cuadrados de área y 30 centímetros de largo, además de calcular el área del rombo. Muy bien, aquí tenemos el gráfico. Aquí tenemos palabras muy importantes que tenemos que conocer. Uno, diagonal. ¿Cuál es la diagonal de un rombo? La diagonal viene a ser esta línea que está uniendo el vértice
y este vértice opuesto. Esta es la diagonal mayor. Gráficamente se nota que es más grande que esta otra diagonal más pequeña, que también está uniendo este vértice con este vértice. ¿Está bien? Muy bien. Inscrito me dice. O sea que este rombo está dentro de este rectángulo mayor, ¿no? Está dentro. Ustedes podrán notar que los vértices están sobre sus lados. ¿Está bien? Por eso la palabra inscrito. El rombo está dentro del rectángulo. Este rectángulo tiene un área de 210 centímetros y de largo 30 centímetros. Y aquí me está dando esa información y esos datos. ¿Está bien? Muy importante. Bien, nosotros conocemos el lado, el largo del rectángulo, 30 centímetros. Pero justamente este lado viene a ser la diagonal del rombo. Qué interesante. Claro, ¿por qué deducimos esto? Porque está inscrito, porque el rombo está dentro del rectángulo. Y justamente como me dan el lado del rectángulo, viene a ser también, o viene a ser el mismo tamaño, la diagonal viene a ser el mismo tamaño que el lado. Si el lado vale 30, entonces la diagonal vale 30. Ya estaría encontrando algo que me está pidiendo, las diagonales. Encontré una diagonal. Gráficamente, miren qué interesante. Entonces, encontremos ahora la otra diagonal, que es la base del rectángulo. ¿Está bien? Porque justamente esta diagonal menor va a ser la base. Como ya sé cuál es el área, que es 210 centímetros cuadrados, yo puedo hacer esto. Miren, en vez de A, recuerden que el área de un rectángulo es base por altura. En vez de este valor A, vamos a colocar 210. La base no conozco, pero altura sí conozco, vale 30. Hagamos ese reemplazo. Miren, en vez de A, 210, porque me está dando ese dato. La base no conozco y en vez de H colocamos 30 porque me están dando. Miren, esta es una ecuación. Se conoce una ecuación lineal de primer grado. Tú tendrías que preguntarte, ¿por qué número multiplicado 30 nos da 210? O sea, ¿cuánto tiene que valer B para multiplicar por 30 y me dé igual a 210? ¿Cuánto tiene que ser? Podemos hacer al tanteo, ¿no? 1 por 30, 2 por 30, 3 por 30, 4 por 30 y así hasta llegar a un número que me va a dar igual a 210. Pero para que sea más fácil, nosotros podemos hacer la división de 210 entre 30. ¿Está bien? Esto va a ser 7. Entonces el valor de B había sido 7. ¿La base cuánto vale? 7 centímetros. Entonces, como nosotros ya conocemos la base, esta base viene a ser del mismo tamaño que la diagonal menor. O sea, 7. Estaríamos encontrando la diagonal mayor, que es 30, y la diagonal menor, que es 7. Muy bien, me piden también el área. Entonces, recuerden que el área de un rombo, bueno, aquí tal vez podríamos confundir área igual a base por altura. Entonces, para diferenciar que este es un rectángulo, aquí podríamos dibujar un pequeño rectángulo. Área del rectángulo, base por altura. Y para diferenciar que este es el área del rombo, aquí dibujaríamos un rombito. Perdónenme. Un rombo pequeño. Aquí dibujaríamos un rombo pequeño. Así. Muy bien. Entonces, la diagonal 30 y la diagonal pequeña 7. 30 por 7 entre 2 vendría a ser 105. 30 por 7, recuerden que es 210. Y la mitad de 210, 105. Y bien, con esto terminaríamos y respondemos a la pregunta. La diagonal mayor es 30 centímetros. La diagonal mayor es 30 centímetros. La diagonal menor es 7 centímetros. Y su área es 105 centímetros cuadrados. Bien, perdónenme aquí.
área. ¿Está bien? Muy bien, con esto terminamos. Recuerden, estas 5 figuras geométricas son muy importantes. ¿Está bien? Saludos a la distancia y hasta otra oportunidad.